periféricos. Yo he querido tratar este año, porque la verdad que las láminas son de este año, a diferencia del año pasado, porque las de ahora quiero puntualmente que sepan diferenciar cuadros clínicos muy específicos, ¿sí? Muy específicos. En cuanto a la parte arterial, que sepan diferenciar una insuficiencia isquémica crónica. La otra, que sepan diferenciar de una insuficiencia arterial aguda. En cuanto a los problemas de la vena, una trombosis venosa y la severidad de la trombosis venosa, fundamentalmente. En la primera, en la insuficiencia arterial, primero hay que recordar qué cosa hace la arteria. ¿La arteria qué es lo que hace? Lleva sangre a nivel sistémico. En todos los tejidos va a llevar sangre. Entonces, cuando no se lleva sangre, es decir, no se lleva oxígeno, se lleva nutrientes, pero fundamentalmente no se lleva oxígeno, ¿qué va a pasar a nivel periférico? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo me voy a dar cuenta que está enfermo? Justamente porque no está llegando sangre. Va a haber palidez, va a haber frialdad, va a haber cianosis, va a haber alteración del pulso y puede llegar a la necrosis. ¿Sí? Esos son los signos físicos de una insuficiencia arterial periférica, que puede ser crónica o puede ser aguda. La crónica generalmente es cuando hay una enfermedad aterotrombótica o ateroesclerótica de larga data, que generalmente tiene su origen en las mismas patologías que van a provocar una ateroesclerosis, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el consumo de cigarrillos, la obesidad, fundamentalmente. Es decir, que casi siempre el paciente que tiene enfermedad arterial periférica de tipo crónico son pacientes que tienen estos antecedentes comórbidos. Porque no solamente va a ser hipertenso para ser hipertenso, va a ser hipertenso para todo lo que pueda manifestarse en las arterias. Y entonces esa aterosclerosis no solamente está provocando alteraciones a nivel justamente de producción o de generación de hipertensión, sino a nivel distal está haciendo de que haya una aterosclerosis mucho más marcada, con disminución de flujo y áreas críticas de perfusión periférica. Por lo tanto, el paciente que tiene una insuficiencia arterial periférica generalmente son pacientes que tienen estas comorbilidades y hay que advertir en los antecedentes. Pero así como he visto que las arterias están tomadas porque hay cambios propios de la mala perfusión, es decir, palidez, frialdad, cianosis, necrosis y también, de disminución o ausencia de pulsos, también tendrá manifestaciones. También se quejará de algo. ¿De qué creen que se queje? De dolor, fundamentalmente de dolor. Son aquellas personas que caminan y después de un trecho se tienen que parar para poder calmar el dolor. Porque si sigue caminando, sigue generando más dolor. ¿Y por qué ocurre esto? Ustedes saben por qué el corazón duele. Por la arteria coronaria, porque hay una hipoxemia, porque hay una alteración del flujo de perfusión. Lo mismo ocurre en las arterias periféricas. Cuando ya no hay flujo, comienza el dolor por disminución del flujo. Ya no hay flujo que vaya a nivel de los músculos que están alrededor de las piernas, alrededor de los muslos. Entonces, por lo tanto, comienza a haber dolor.
Pero además pueden haber otras condiciones. Puede haber calambres, puede haber parestesias, que son alteraciones de la sensibilidad, como por ejemplo adormecimientos, hormigueos. Y también en una insuficiencia arterial periférica crónica puede haber también alteraciones de úlceras, formación de úlceras, y esas úlceras serán úlceras arteriales. Puede haber edema en la insuficiencia arterial periférica. A ver, levanten la mano lo que me dicen que sí. Levántenme la mano lo que me dicen que no. Ya. Y el resto no saben. Ya, ok. No puede haber la insuficiencia arterial periférica, no puede haber edema. ¿Qué tiene que ver el edema con la perfusión? No tiene que ver nada. ¿De qué sería el edema? Manifestación semiológica de la patología venosa, de enfermedad venosa, pero no de enfermedad arterial. Yo me doy cuenta que la vena está enferma cuando comienza a incrementar volumen a nivel de los miembros inferiores. Me doy cuenta, ¿por qué? Porque la función de la vena, ¿cuál es? Recoger todos los detritus, producto de desechos de todas las células, tejidos, y recogerlas a través del sistema de todas las venas que van confluyendo, yéndose a nivel justamente central. Entonces, cuando están enfermas, se va a quedar, la sangre se va a quedar dentro de las venas. Y si se queda dentro de las venas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión dentro de las venas, y eso hace que haya salida de líquido hacia el intersticio, provocando edema. Entonces, edema no es una manifestación semiológica de la arteria. Entonces, el síndrome de isquemia crónica de las extremidades es hay una disminución del aporte de oxígeno, una reducción crónica del flujo sanguíneo, y la principal causa es la arteriosclerosis. Y de hecho coexiste con otras condiciones de arteriosclerosis en otros lados, ¿no? en otros lugares, como por ejemplo en las renales, en las coronarias, en los troncos supraórticos. Hay que buscar también, cuando hay insuficiencia arterial crónica, hay que buscar en ese paciente que no vaya a tener aneurisma de la aorta, ¿sí? Porque este fenómeno no solamente va a ser de las arterias periféricas, sino también puede estar en otros lados, esta reducción marcada por arteriosclerosis. De hecho, cuando antes hacían, por ejemplo, cateterismo para ver cómo estaban las arterias coronarias, a toda persona que entraba a cateterismo para valorar cómo estaban las arterias coronarias, también hacían una arteriografía de miembros inferiores. Y le corregían ambas cosas cuando estaban en la sala de hemodinámica, porque sabían que casi era la misma equivalencia. O sea, si alguien tenía enfermedad coronaria, casi siempre tenía también enfermedad vascular periférica. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Por esas, ese dolor que presenta, ¿no? Cuando dice de asintomática, progresión rápida, muy sintomática es el dolor. La fatiga de miembros inferiores por la falta de perfusión. La hipersensibilidad al frío, porque ya de por sí el no tener perfusión hace de que haya una intolerancia justamente al frío. Parestesias, calambres, claudicación intermitente. ¿A qué le llaman claudicación intermitente? Es aquel dolor que puede ser, señalado como un entumecimiento o una rigidez. Así puede ser señalado, o puede ser señalado como una sensación de pesadez dolorosa a nivel de las piernas, a nivel de las pantorrillas generalmente, pero que ocurre cuando hace un esfuerzo, cuando camina muchas veces. Y una vez que camina, aumenta la demanda de oxígeno de ese músculo justamente, y del cual no se puede dar porque el flujo está alterado por la arteriosclerosis específica. Entonces el paciente se tiene que parar. Una vez que se para,
pareciera que entra un poquito de flujo y entonces le pasa el dolor. Vuelve a caminar y otra vez se presenta el dolor. Vuelve a tener ese punto crítico de hipoperfusión y entonces comienza justamente a dolerle demasiado y tiene que pararse. Entonces, esto que cuando claudica, cuando se para y alivia el dolor y vuelve a caminar y aparece el dolor, a eso le llaman claudicación intermitente. Entonces, hay una clasificación. Esta clasificación es según Rutherford, en la cual vamos a valorar, por ejemplo, tenemos los síntomas. Asintomático, vamos a entenderlo de dos tipos de clasificaciones. Uno que es el estadio según Fontaine y el otro que está en relación a los síntomas, y el otro es la clase de Rutherford, que es de acuerdo a lo que se está, digamos, diagnosticando como claudicación. Entonces, acá tenemos, es asintomática para estadio de Fontaine, es 1, para la clase de Rutherford es 0. Aquel que claudica mayor de 200, con distancias mayores de 200 metros, estamos hablando de claudicación leve. Y acá están sus correspondientes clasificaciones. Aquel que claudica menos de 200 metros, a menos de 200 metros, puede tener que es claudicación moderada o puede tener claudicación severa. Si hay dolor en reposo, entonces ya estamos hablando de que hay una clase según Rutherford de 4 y estamos hablando de estadio de Fontaine de estadio 3. Y si aparece ya una úlcera trófica o necrosis, entonces tengo lesión tisular, que le doy puntaje de 5 o clase 5, y una lesión tisular mayor y le doy clase 6. Pero ya el solo hecho de tener necrosis y úlceras tróficas me da un estadio según Fontaine de 4. Entonces miren cómo el parámetro es 200 metros, ¿ya? Todo lo que es mayor, que recién aparece la sintomatología cuando camina más de 200 metros, estamos hablando de un 2A. Cuando estamos hablando de que la ubicación es menor de 200 metros, un 2B. Si aparece dolor en el reposo es un 3, y si hay úlceras o necrosis es un estadio 4. Acá hay unas consideraciones de enfermedades isquémicas crónicas. Por ejemplo, tengo acá la tromboangeitis obliterante o enfermedad de Werger. Aquí hay un dolor profundo en la parte media del pie a nivel de los músculos cortos, ¿sí? Es importante conocerlo porque hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo será una enfermedad arterial en paciente diabético, que también puede tener enfermedad arterial periférico? Generalmente los dolores es dolores tipo urente, es un dolor acompañado con sintomatología neuropática, por lo tanto sus dolores son más de ardor, de quemazón, como si estuviera, digamos, algo, digamos, con característica de urente, por eso se le dice, acompañado de parestesias tipo hormigueos, que generalmente lo manifiesta en las zonas distales de las extremidades, por eso se dice que puede ser como si fueran en botas. Entonces, cuando ustedes tienen ese tipo de manifestaciones, no solamente sospechen que puede ser por neuropatía diabética, sino que como hay neuropatía con alteración del vasa nervorum, también puede haber esta alteración a nivel no solamente de los nervios, sino de los vasos arteriales periféricos, provocando alteraciones de dolor justamente de estas características. Y otro síndrome importante de enfermedad vascular periférica es el síndrome de Ledich, ¿sí? Estos son como misceláneas, por decir así, digamos, condiciones que digamos, escapan de lo clásico, de lo que puede tener solamente una enfermedad isquémica crónica pura. Esta enfermedad de Ledich viene a ser la oclusión de una o ambas arterias ilíacas. Por lo tanto, los hallazgos de una insuficiencia arterial periférica van a ser bilaterales. Y esto hay que buscarlo generalmente en arteriografías. ¿Cómo estará esa piel? Además de pálida, cianótica, fría,
además de pulso débil, ausente o asimétrico. Puede haber alteraciones tróficas de la piel, es decir, que no hay pelos, pueden haber ulceraciones, la piel se vuelve media acartonada, puede haber necrosis y además puede aparecer un soplo vascular. Colocan el estetoscopio en la zona de las arterias importantes, de las zonas de los miembros inferiores y pueden encontrar soplo por justamente la turbulencia ocasionada del flujo que atraviesa a través de zonas de obstrucciones o puntos críticos. ¿Qué prueba semiológica puedo usar para poder detectar que hay una enfermedad arterial periférica? Bueno, primero la anamnesis, digamos los antecedentes, ¿no? El examen físico del paciente, pero además de palpar los pulsos y ver las características de la piel, es también hacer este índice, que es el índice tobillo-brazo, ¿ya? En el índice tobillo-brazo, ¿qué se hace? Se toma la presión a nivel de los miembros superiores y se toma como parámetro la presión del brazo donde más haya estado la presión, o sea, la que tiene mayor valor, ¿está bien? De eso va a ser mi parámetro inferior, digamos, es un cociente. El numerador y el denominador. El denominador va a ser la presión arterial justamente de la presión arterial mayor que se ha encontrado en cualquiera de los dos brazos. Y el numerador viene a ser la presión arterial que se haya tomado a nivel de la zona problema, es decir, de la pierna donde está, digamos, toda la sintomatología de que haya sospecha de una isquemia crónica o de una alteración de enfermedad vascular periférica arterial. Entonces, voy a tener un índice o un cociente. Si es de 0.9 a 1.15 es normal. Si es menor de 0.9 indica la presencia de estenosis. Pero si tengo de 0.5 a 0.9, o sea, digamos que ahí estamos hablando de que es presencia de estenosis. Pero si es menor de 0.5, ya me está diciendo que hay una isquemia crítica, es decir, de que solamente un hilito está pasando de flujo sanguíneo a nivel distal y que en cualquier momento puede ocasionar una oclusión con necrosis de esa zona. Es decir, es un punto muy, muy crítico que hay que salvar esa pierna. ¿Qué pasa si es que ocurriera? ¿Qué sucediera si es que ocurriera, digamos, una alteración? Es decir, si ya la arteriosclerosis está disminuyendo la luz del diámetro del vaso y si por la arteriosclerosis ocurriera una fisura y ocurriera un trombo, ese trombo hace que se ocluya inmediatamente esa arteria. Entonces el paciente ya va a tener prácticamente una hipoperfusión severa, una isquemia y necrosis. Cuando hay necrosis, ¿se puede salvar la pierna? Es más difícil, casi difícil, por no decir imposible. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar siempre a la prevención. Siempre tenemos que detectar un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que tiene antecedente de miocardio, un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Tengo que ver y revisarle las piernas cómo están, examinar las piernas cómo están. Y no esperar de que ocurra algo crítico en su vida, que haya una mayor, digamos, disminución con ausencia de flujo y ocurra recién la necrosis de la pierna, ¿no? Ahí es difícil. En cambio, si es que sí lo detectan a tiempo, pueden ofrecerle una revascularización. Esa revascularización hace incluso que mejore el flujo en la zona distal y puedan salvar esa pierna. También no siempre se tiene muy claro o se tienen en valores límites el índice tobillo-brazo. Por eso es que se puede usar, digamos, prueba de marcha sobre tapiz rodante, se usa para objetivar la distancia de claudicación. Se mide el índice tobillo-brazo antes y después del esfuerzo, que es marchar sobre un tapiz rodante. Si la causa de dolor que obliga a parar la prueba es la isquemia, la presión a nivel del tobillo tras el esfuerzo debe ser claramente inferior que el basal, es decir, menos de 50 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma en la cual tendríamos que tener como dos alternativas
para poder detectar cómo está la isquemia o la severidad de la isquemia a nivel distal. Así como hay una enfermedad crónica isquémica, también hay una enfermedad aguda. Y la mayoría de las veces de esta enfermedad aguda, si bien es cierto, es debido a que es un paciente crónico y que por algún motivo hay una mayor, obstrucción que hace que se corte el flujo a nivel periférico. Muchas veces de ello es por un trombo o por un émbolo, ¿sí? Pero sin necesidad de tener una enfermedad arterial crónica, también puedo tener un evento agudo, por ejemplo, que mande un émbolo del corazón hacia la arteria periférica. Por ejemplo, si hay una arritmia cardíaca, si yo tengo una arritmia cardíaca o tengo un trombo a nivel de la cavidad ventricular, cuando haya un impulso y se mande un émbolo de ese trombo hacia la parte periférica, puede justamente dar a nivel de la arteria y provocar una oclusión aguda con signos característicos de isquemia, cianosis, frialdad, puede haber necrosis de esa pierna. Ahí tengo poquísimas horas para actuar, poquísimas horas, porque tengo que detectar qué es lo que ha pasado. ¿Es una crónica que ha pasado un trombo o es que es una aguda por un émbolo que ha pasado y ha provocado justamente esa disrupción de flujo de circulación? Entonces, se produce cuando hay cualquier empeoramiento brusco de la perfusión arterial en una extremidad con un riesgo de pérdida de la misma, ¿no? Acá es una piel que hay que valorarla. Generalmente, para eso se examina siempre el pie de las personas, o sea, el examen tiene que ser completo, ver si es que conserva su temperatura, si conserva el color, si conserva el trofismo de la piel, si conserva los pulsos, porque eso me va a dar una idea de más o menos cómo era el paciente, más aún si yo tengo un paciente que lo continúo bien. Entonces, miren el aspecto de este pie. El aspecto es cianótico, el aspecto es casi marmóreo, frío y probablemente tenga un pulso deficitario. Entonces, por lo tanto, estoy hablando de un cuadro agudo que se instala en rápidas horas, en pocas horas. Entonces, allí hay que actuar rápido. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Ya dijimos dos, ¿no es cierto? Uno por émbolos, por trombosis primaria, por trombosis en un puente o un vaso revascularizado, es decir, que se hizo la revascularización y de repente, un buen día, ese flujo que se garantizó para que haya mayor circulación en la zona periférica, por algún motivo se tapó, el nuevo vaso que le colocaron o que le abrieron, se tapó, entonces bruscamente hay una falta de circulación. Un traumatismo de disección de aorta, un síndrome de atrapamiento, por ejemplo, cuando tengo un síndrome compartamental, una fractura, que muchas veces son fracturas combinadas de tibia peroné o de fémur, en la cual hay un incremento de hematoma, una inflamación del músculo, una alteración de los vasos, entonces por atrapamiento colapsa en forma extrínseca el vaso y se queda atrapado o colapsado y por lo tanto falta de flujo a nivel distal. Estado de hipercoagulabilidad, que el paciente por sí solo, porque hay una alteración, ya sea primaria o secundaria, alteraciones de la coagulación, se formen trombos, como por ejemplo ocurriría en un síndrome antifosfolipídico, como ocurriría por ejemplo en una hipercoagulabilidad por trombofilia primaria, como ocurriría por ejemplo en una hipercoagulabilidad por un cáncer. Entonces pueden tener patologías en las cuales hay trombosis y bruscamente se tapa. No necesita que un émbolo haya sido lanzado del corazón, sino de por sí en la misma arteria se forma el trombo y hace que no haya circulación a nivel distal. Entonces, tengo un cuadro clínico que es valioso, es así como tengo este tiempo para poder actuar, ¿no? Ausencia de pulso, palidez y frialdad. A los 15 minutos, dolor en la extremidad. A las 2 horas, empeoramiento de la sensibilidad y las parestesias.
es decir, el adormecimiento, el hormigueo. A las 6 horas ya aparece la cianosis y ausencia de la sensibilidad. A las 8 horas, paresia motora, rigidez muscular. A las 10 horas, formación de ampolla y necrosis. La sintomatología, si bien es cierto, va a depender de la localización, si es embólico, trombosis, también depende de la causa y si está asociado a un cuadro de isquemia crónica preexistente. Pero sin embargo, ya vieron que tengo menos, la mayoría de las veces, menos de 10 horas para poder actuar. Es decir, menos de 6 horas tengo para poder actuar antes que se establezca algo irreversible. El otro grupo que quería mencionarle era con respecto a la trombosis venosa, ¿sí? La trombosis venosa es también un cuadro clínico con cierta frecuencia, lo van a ver dentro de la patología venosa. Así como hay trombo arterial, también puede haber trombo venoso. Y así como la causa digamos, de que se ocluya a nivel de la arteria, puede ser patología de trombos netamente que se asienten en la misma arteria periférica, o sino que se manden del corazón como émbolos. En el caso venoso, ¿de dónde creen que se puede, digamos, de dónde creen que se puede formar? Solamente de las venas, nada más, porque la circulación es hacia arriba. Entonces solamente de las venas es que se puede formar el trombo. Y se forma porque hay una éstasis venosa o porque haya una alteración de hipercoagulabilidad. Muy pocas veces por problema del vaso propiamente de la vena, pero puede también formarse por esta. Entonces, problemas de la vena, de las paredes de la vena. Segundo, problemas de hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Y problemas de éstasis de circulación puede hacer de que haya propensión a trombosis venosa profunda. Las trombosis venosas superficiales no son, digamos, no tienen mucha repercusión de morbimortalidad, pero las profundas sí, porque estas pueden llegar ¿a dónde? ¿A dónde llegaría un trombo de la vena? ¿Hacia dónde? Hacia ¿dónde llegaría el coágulo? Al pulmón llegaría y habría una tromboembolia pulmonar, que es el cuadro más severo y aparatoso y la complicación más importante y temida que tiene la trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen una insuficiencia venosa o que tienen factores de riesgo para ver hipercoagulabilidad, entonces cualquier cuadro clínico que me sugiera una trombosis venosa tengo que ser bastante acucioso en diagnosticarlo por completo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para poder tener trombosis venosa profunda? Por ejemplo, los que consumen anticonceptivos no esteroideos, ¿no? Los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, por ejemplo, estos van a provocar de que haya propensión a trombosis. Otro cuadro de hipercoagulabilidad, cáncer, cuando hay una neoplasia, por ejemplo. Pacientes que tienen una insuficiencia venosa crónica con varices, digamos, importantes, con poca circulación colateral, donde no haya alteraciones o incompetencia de las válvulas que hacen que suba justamente en forma anterior para adelante la circulación venosa, entonces también esas personas pueden tener estos eventos. Cánceres por compresión extrínseca a nivel de la zona pélvica, como por ejemplo cuello de útero, cuello de cervix, patologías netamente de vejiga, en la cual compriman a las venas ilíacas y de alguna forma provoquen mayor compresión extrínseca de estas y mayor éstasis hacia abajo, pueden tener propensión de tener trombosis venosa. ¿Cuál será la principal manifestación? El edema, ¿no? Entonces, el edema la trombosis venosa puede ser en pacientes que tienen un cuadro de insuficiencia venosa crónica o en pacientes que no tienen ningún cuadro de insuficiencia venosa crónica y para el cual las causas pueden ser ya otras, ¿no es cierto? Pero aquellas que sí tienen insuficiencia venosa crónica, además del edema voy a encontrar otros signos, como por ejemplo cambios tróficos de la piel, hiperpigmentación
irritación de la piel, presencia de varices tortuosas, aumento de circulación colateral de las venas, presencia de úlceras también puede haber. Estos datos me sugieren que es un paciente que, además del cuadro agudo de trombosis venosa profunda, es una persona que también tiene una insuficiencia venosa crónica. ¿Está bien? Por eso que hay que preguntar siempre en el paciente si es que tiene datos de que cada vez que camina o deambula se le hinchan las piernas o se le matizan las piernas. Y si no tiene ese antecedente y no veo que haya cambios tróficos de la piel ni nada de esto, entonces pensaré de que viene por una trombosis venosa profunda, donde la clínica fundamental de esta es dolor intenso como una pedrada a nivel de las pantorrillas o del muslo, y que se presenta en forma abrupta y brusca y cada vez el dolor va en ascenso. Esa es la sintomatología con la cual llegan los pacientes con trombosis venosa profunda. Este dolor es persistente y se acompaña de edema de miembros inferiores de la zona afectada. Si la pierna derecha es donde está el evento trombótico, pues ahí estará el edema y ahí estará el dolor. Y para eso tengo que diferenciar si es que esa trombosis que ha ocurrido en el paciente es en un paciente que ya venía con una insuficiencia venosa crónica, o es que no tiene nada de eso y que solamente está debutando como una trombosis venosa, para lo cual me voy a preocupar por ver qué condición ha hecho que la paciente tenga formación de trombos. Es decir, qué condición de hipercoagulabilidad tiene este paciente que está formándose trombos en ella. Si tengo dudas de si es o no es trombosis, tengo algunos signos que puedo usar. El signo de Hollow y el signo de Homan. También el signo de Lowenberg. El signo de Homan es aquella en la cual voy a hacer una dorsiflexión del pie y el paciente va a sentir dolor en la zona de la trombosis. Y el signo de Hollow viene a ser el presionar la zona de los gemelos y donde va a haber una reproducción de dolor intenso justo en esa zona que es la zona de la trombosis. ¿Está bien? Entonces, ¿solamente en esa zona puede ocurrir la trombosis? No, porque puede también ser venas profundas del muslo, pero general, por ejemplo, un Homan puede servir porque me va a doler en la zona donde va a ocurrir la trombosis, que puede ser el muslo o puede ser la pantorrilla. El de Hollow generalmente está diseñado para presionar en las pantorrillas, pero también yo puedo presionar en la zona del muslo para ver si es que ahí se reproduce